Estás escuchando La Bitácora del Pastor, el chat, el lugar donde la vida y las experiencias se convierten en páginas de un viaje infinito por la fe, la teología y la espiritualidad. Acompáñanos y sube a bordo con Mario Medina. Bienvenidos a la Bitácora del Pastor, el chat. Yo soy Mario Medina y estamos de vuelta en un episodio más de la Bitácora del Pastor, el chat, episodio número 16. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, de una serie que se llama La Casa de David, o en inglés The House of David. ¿Mito o verdad? ¿Quién escribe la historia sagrada? Y para eso me acompaña una persona polémica, una persona que de verdad ha dejado su vida en el púlpito y en otros lugares que no mencionaremos aquí por su reputación, pero pues es nada más y nada menos que Hugo Almanza. El aplauso del respetable para Hugo Almanza. Hugo, bienvenido. La gente ya te conoce, la gente te aclama, la gente pidió que tú estuvieras acá y no sé si quieres decir algo. Pues, hola, buenas noches. Espacio saca de nosotros los lados más inconvenientes y herejes, entonces yo les juro que normalmente yo no soy como voy a ser aquí. De verdad, no es cierto. Está bien padre poder compartir este día hoy contigo, Mario. Muchas gracias por estar aquí, Hugo. Y pues bueno, saludamos a todos los Vita escuchas, Vita lovers que ya están escribiendo en el chat. Juan Carlos puso saludos pastores y José Martínez dijo: hola pastores, digan groserías. Y Juan Carlos dice: mejor que nos den revelación en lugar de decir groserías, quiero que me profeticen abundancia. Y Eduardo nos saludaba en Facebook diciendo: se alinearon los planetas. Saludos a ambos, saludos para ti, Eduardo. Aunque hables mal de uno en otro podcast, el otro día dijiste algo de mí sin mencionarme, ya te vi, cobarde. Pero bueno, qué bueno que estás acá, Eduardo, de verdad. Y dice Holly Palafox: vaya, el dúo dinámico. Saludos, Holly Palafox. Estamos listos para poder comenzar este episodio. Y pues bueno, vamos a entrar en materia. Les decía, vamos a hablar de la serie La Casa de David. No sé si ustedes ya la vieron, no la han visto, la vieron por ahí anunciada. Hay un boom ahorita, Hugo, de series y de películas bíblicas y dinámicas. Todavía continuamos a partir de Chosen, Los Elegidos, La Vida de Jesús. Hubo por ahí la película en cines de Jesus Revolution. Y también, pues bueno, se han estado estrenando esta serie de La Casa de David. Viene una serie acerca de Salomón que se llama La Saga de Salomón. Y viene otra acerca de, no recuerdo qué, pero también es del Nuevo Testamento. Pero con actores que han salido en estas series de The Chosen. Pues bueno, está como la situación con este boom dentro de las series que anda por todos lados. Y pues bueno, hace algunos meses, el 27 de febrero de este año, se estrenó La Casa de David por la plataforma Amazon Prime Video. Tiene 8 capítulos y pues bueno, se enfocan en la historia de David contra Goliat. Los creadores son John Erwin y John Gunn, que hicieron la película de La Revolución de Jesús, Jesus Revolution. Y el protagonista, como David, sale un muchachito que se llama Michael Iskander, que anduvieron haciendo mucha promoción. Se presentaba el Jesús de Los Elegidos y David, de la Casa de David, y le decía a Jesús a David: saludos tatara, y así 14 veces le decía tatarabuelo, y se saludaban Jesús y David. Decía: son 14 generaciones entre tú y yo. Entonces, pues bueno, hay otros actores como Ali Suleiman, como el profeta Samuel, Steve Lang como Samuel Anciano, Martin Ford como Goliat, Ayelet Zurer como la madre de David, y Aviv Alush como Saúl, etcétera, ¿no? Ha tenido más de 22 millones de espectadores en el mundo en sus primeras 2 semanas esta serie. Y en la página de calificación de series de Rotten Tomatoes tiene 89% de aprobación del público y por ahí entre 70-80% de aprobación de la crítica. Y pues bueno, ya confirmaron una segunda temporada para 2026. Hugo, ¿tú ya viste la serie? ¿Qué te pareció? Estoy viéndola. Ajá. ¿En qué capítulo vas? Voy en el capítulo 4. Todavía no he terminado de verla toda completita. Ahí ya llegaste donde se muere David, ¿no? Porque ay, chin, te spoileé la serie, chin, perdóname. No, chin. No, soy ya esos millennials que empiezan a ver la televisión en la noche y se quedan dormidos, entonces estoy ya lograrlo.
Yo quiero decir una cosa. Lo primero que tengo que decir es que me encanta que esté pasando esto porque creo que genera un interés genuino en la fuente de historias más locas que yo encuentro. Digo, que es Amazon Prime Video. Debo decir que yo soy fan de las series como House of the Dragon y Game of Thrones. Es como que la parte políticamente incorrecta de esas mi vida. Series son cochinas, hermanos. No vean esas series cochinas. Entonces, cuando alguien habla acerca de alguna de esas series y dice, ay, justamente lo que acabas de decir, entonces yo le digo, uy, pues, estaría bueno que te leyeras el libro de números, o el libro de jueces, o cualquiera de los libros históricos para encontrarte 2, 3 historias macabras que bien son fuente de muchas cosas. Bueno, finalmente lo que está pasando es que ya alguien ya se dio cuenta que se van dando un tiro el contenido literario, histórico, poético, bíblico con las historias de Max y de HBO. Entonces, de entrada eso me encanta. Qué padre que finalmente alguien le dio un poquito de volumen a esto. Es que la Biblia no es para niños, ¿no? O sea, en las escuelitas dominicales les ponen las historias para niños y estas historias nos las suavizan, las romantizan, las ponen rosas y muchas veces crecemos con esas ideas de estas historias de manera rosa y somos adultos y las vemos así, pero en estas historias hay asesinatos, hay traición, hay corrupción, hay fornicación, lo que viene siendo la cochación, hijo, unas cosas así tremendas de que todos contra todos, de repente asesinatos, desmembramientos, o sea, tal parece que estás viendo, pues no sé, noticias del cártel Nueva Generación, unas cosas así, cuando lees la Biblia, hay unas cosas bastante sangrientas, ¿no? Fíjate que es que justo hay una serie más que creo que está en Max, que se llama Reyes. Justo en estas semanas que empecé a ver todo esto y que vi también, empecé a ver la serie de House of David. Tengo un grupo de ancianos en la iglesia en el cual estamos leyendo el libro de Samuel. Estamos leyendo capítulos. ¿Tú estás en el grupo de ancianos? Sí, yo soy parte de ellos. Ok. Yo anciano junto con ellos, como dice el apóstol. Ya, ok. Entonces, y estamos leyendo el libro de Samuel, el primer libro de Samuel. Vamos en el capítulo 18, 19, por ahí vamos apenas. Y lo hemos ido leyendo capítulo por capítulo. Y qué chismazo, qué novela, qué drama, qué sangre. Vaya, y ha sido muy, muy enriquecedor porque los hermanos del grupo son de mayores de 60 años. Algunos de ellos están dando la sorpresa de su vida con las historias y las peticiones que tienen ahí les llamó mucho la atención la petición que le hicieron a David para que pudiera casarse con Mical. Entonces, entre otras cosas, ¿no? Entonces, sí da para mucho. La plática da para mucho y definitivamente no es un libro para niños. Esa petición es que el rey Saúl pide varias cabezas. Hay los que saben, los que no saben, los que entendieron, los que no entendieron. Efectivamente. ¿No? Bueno, pero ¿qué te pareció la serie de La Casa de David? Híjole, tiene una combinación de drama. Me gusta que le ponen rostro a lo que yo he estado leyendo desde adolescente. La primera vez que yo leí la Biblia, yo tendría como unos 16 años. Y sí, me ha ido costando menos trabajo el imaginarme cosas. Y el poder como familiarizarme con la narrativa que va teniendo. Pero me gusta que esta serie es lo que logran, es ponerle rostro a aquellas cosas bueno, en mi caso que yo he leído la Biblia, ya las conocía, pero no dimensionaba algunas de ellas. Sí. Me gusta que humaniza mucho las figuras que conocemos. O sea, todos hemos oído acerca de David. Todos hemos, o sea, es por las mañanitas. No hay evangélico, y es más, no hay persona de fe cristiana, sea evangélico católico, que no sepa la historia de David con Goliat. Sí. Pero cuando logras ponerlo en imagen y logras identificar
y finalmente imaginar detalles tan simples, pero que enriquecen tanto como el atuendo, como el estilo de vida, como esas cositas que están tan lejos de nosotros, pues que al final del día esto es algo que está, no sé, como 2500, 3000 años lejos de nosotros, ¿no? Entonces, eso sí. Si asumimos que haya pasado cuando dicen que pasó, pero bueno, ese es otro tema. Sí. Pero como quiera, está geográficamente y temporalmente tan distante de nosotros que hasta que tenemos una producción cinematográfica como esta, entonces finalmente nos sirve para entender un poquito más, con más claridad, ¿no? Lo que ya el texto bíblico está ahí desde hace tanto tiempo. Sí, es una serie que tiene mucha calidad cinematográfica, la verdad está en la producción está muy bien realizada y creo que una de las cosas que a mí más me ayudó a entender fue como el hecho de cómo estos sucesos narrados en la Biblia estaban sucediendo al mismo tiempo que estos otros. Es decir, de repente leemos la Biblia y ya te pasaste el capítulo 12, 13, 14 y parece que lo que ocurre en el 15 no tiene nada que ver con los capítulos anteriores, pero el poder verlo recreado te hace entender que todo esto estaba de trasfondo y te permite visualizarlo de una buena manera. Dice Juan Carlos, ¿qué tan permitido es dramatizar? A ver, me regreso. ¿Qué tan permitido es dramatizar y adaptar una historia o personajes de la Biblia? ¿Hasta dónde se considera blasfemia o no? ¿Qué dirías tú, Hugo? Híjole, es que es una pregunta complicada, porque, por ejemplo, yo soy predicador desde hace como 20 años y yo creo que mi estilo de predicación es lo que en los gringos llaman storyteller. O sea, a mí me encanta recrear la historia. Que se echa puro choro. Contarla y imaginarme cosas y dramatizarlo mientras estoy compartiendo. Entonces, la verdad es que lo que hacen es en esa y en cualquier otra serie bíblica, incluida The Chosen, lo hacen una buena cantidad de predicadores cuando exponemos la palabra. O sea, de eso se trata, predicar, ¿no? Al final del día, volver a recrear la historia. Y recreamos, dramatizamos, incluimos. A veces yo tiendo a hacerlo y trato de acotarlo, ¿no? Esto es una hipótesis. Yo pienso que pudo haber sucedido así, pero al final es parte de lo que hacemos. Y lo otro es que yo de pronto veo mucha gente como ofendida porque dice, es que eso no fue así. Bueno, primero no sabemos si fue así o no. Pero segundo, de pronto como que bueno, y si no fue así, ¿qué importa? O sea, es la creatividad de una persona que tuvo el ánimo y los recursos y la intención de colocar en el arte cinematográfico lo que ahí ya está escrito. O sea, si no fue así, bueno, pues vete al texto bíblico, ¿no? Y léelo otra vez, ¿no? Y entonces estate feliz con eso. Pero al final esto simplemente está ahí para enriquecer. Digo, no es canon propiamente dicho, ¿no? Pero por supuesto que enriquece, lo hacemos todo el tiempo, ¿no? Incluso hasta cuando contamos un chisme le agregamos cosas, ¿no? Entonces... Sí, dice Juan Carlos, no es que sea persinado, solo quiero saber. Y esta situación, mira, voy a decir una palabra que ciertas personas de un podcast van a aparecer en este momento cuando yo diga esta palabra. Esto es midrash. La tradición rabínica enseñaba las escrituras y las historias a través de llenar los huecos, de volverlas a contar, de contarlas desde el lado B, desde otra perspectiva, y a eso le llamaban el midrash, ¿no? La interpretación que te permite a través del storytelling de volver a narrar las cosas, entenderlo de otra manera, ¿no? Y la narrativa de la escritura antigua ha cambiado a la narrativa actual. Entonces, cuando tú lees la Biblia, no te encuentras un libro escrito de la manera en la que ahora se escriben los libros. Ahora los libros tienen una técnica de escribirse en la que te narran las cosas con ciertos personajes, con cierta manera de decir las cosas que te adentran dentro de la historia. Antes era un poco como el registro de los hechos. La cuestión que fue la tradición oral se termina transformando en un escrito que no necesariamente nos dice todos los detalles, sino como que lo más sustancioso. Y eso es lo bonito de ahí, porque no se ponen todos los detalles precisamente para que nosotros también podamos ejercitarnos en poder llenar los huecos, imaginar, recrear, y esto no es algo que esté prohibido desde los escritos rabínicos hebreos, sino que se nos invita a poder interpretarlos y entenderlos a través también de recrearlos, ¿no? Bueno, claro. Dice por aquí Vane Martínez, saludos pastores, saludos Vane, qué bueno que ya estás por acá. Y pues bueno, House of David, la casa de David, habla acerca de la historia principalmente de David contra Goliat. Abarca como cuando David es ungido rey, nos encontramos ya cuando Saúl ya es rey, el primer rey de Israel. Y aquí se pone como esta cuestión como de guerra de tronos, ¿no? Las casas importan mucho. La casa de Saúl
que era un país que estaba disperso, que eran tribus aisladas, que se supone que cuando se instaura la monarquía, de las primeras tareas de la monarquía es poder hacer sentir a todos estos que son un país, ¿no? Una nación, claro. Unificarlos a ellos. Entonces la casa de David tiene que ceder ciertas cosas como para poder unificar al pueblo y hacerlos tener un sentido de identidad. Y pues bueno, de repente ahí Saúl comete algo que a Dios no le agrada, le manda al profeta Samuel a decirle, ¿sabes qué, mano? Ya voy a prescindir de ti, y unge en secreto. Y esto es muy emocionante dentro de la serie, porque está como la tensión durante todo el tiempo de la serie. Unge en secreto a otro rey, y este rey es David, que va a llegar finalmente al trono de una manera que en esta primera temporada no lo vemos, pero vemos el camino, la tensión de cómo se va a llegar él al trono, ¿no? Y para esto pues tiene que vencer uno de los grandes retos del pueblo de Israel, que es enfrentarse con el famosísimo gigante Goliat y el ejército de los filisteos. Entonces vemos los pleitos políticos, la tensión en la casa real. De repente a Saúl, cuando Dios lo desecha, se le deschaveta la cabeza. Esa representación, padrísimo. Sí, ¿qué te pareció eso? Me encanta. Es que lo vimos y a mí me emocionó mucho cómo plasman el personaje de Saúl. Hay una escena que no pude no sentirme dentro de la escena. La locura de Saúl inicia en una noche en la que me parece que Jonathan está cerca de donde están ellos, porque hay un juego, ¿verdad? De Saúl, su esposa, Jonathan y Abner ahí presente. Y la mamá, la esposa de Saúl, sale asustada de una habitación. Y Saúl sale con una lanza o con un arma listo para atacarla, y Jonathan trata de acercarse. La dinámica esta de la locura de Saúl y cómo su familia lo va sufriendo, eso está padrísimo, porque en el relato bíblico la explicación de esa conducta es difícil de manejar por algunos sectores de hermanos nuestros en las tradiciones cristianas, particularmente las más conservadoras, ¿no? Porque pues, literalmente el relato bíblico lo que dice es que Saúl, un espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl. Y hay dos partes, uno dice en el espíritu de parte de Jehová y otro dice que espíritu de parte de Satanás. Hay dos relatos ahí así. Y entonces ya de entrada eso nos vuela la cabeza a los que tratamos como de entender el asunto, ¿no? Y yo justo en esta conversación que tenía yo con mis viejitos en la iglesia, les decía, bueno, es que pues sí, pues pero bien pudo haber sido un tipo de esquizofrenia, de paranoia, de un problema psiquiátrico que la Biblia, en los términos en los cuales fue escrito, la única manera como lo podían explicar era con esa expresión, un espíritu malo de parte de quien haya sido. Pero me gusta que refleja un poquito y incluso nos ayuda como a identificarnos. Digo, no que todos estemos locos, aunque a lo mejor sí. Pero en este tiempo, ¿no? En el que la salud mental está como más visible la necesidad de atención, de la realidad de que las personas vivimos con trastornos y algunos de ellos, si no son bien manejados, desencadenan en cuestiones críticas. Pues está padrísimo que esté reflejada esa condición de Saúl, ¿no? Y la crisis familiar que genera alrededor, más además de ello, la crisis con su personal, con su gente de confianza, que al final David era uno de los que eran de la gente de confianza de Saúl. Está muy padre esa manera de presentar la locura de Saúl. A mí me agradó mucho. Sí, y una de las cosas que a mí me gusta de esto es que presenta el juego político. La locura de Saúl en la casa real es un secreto que se tiene que esconder y que de repente se les sale de las manos, porque Saúl empieza a hacer cosas en daño de otras personas, y ellos, como los políticos actuales, cuando alguien dentro de un partido político o dentro de la familia de algún gobernante, de algún presidente comete algo, pues todos los demás tenemos que dedicarnos a taparlo y a que no se diga, y delante de los medios no decimos nada para tratar de ocultarlo, pero la gente pues se va dando cuenta de lo que realmente está pasando en la casa real, y eso termina afectando, ¿no? Entonces vemos este juego político porque además a Saúl le quiere comer el mandado uno de sus hijos que se llama Isboset,
que en la Biblia realmente no tiene mucha relevancia, de repente llega ahí a reinar durante 2 años, pero aquí se lo ponen como un villano, un antagónico muy poderoso. Es un cínico que se acuesta con muchas mujeres, que aprovecha todo el poder que tiene como hijo de papi y pasa por encima de todas las reglas, y en el momento adecuado va a aprovechar como para vengarse de todo el resto de la familia, ¿no? Y a David le ponen una historia romántica muy fuerte ahí, ¿no? Que entra y se enamora de una de las hijas de Saúl y se ven a escondidas, y entonces empiezan a poner ahí la atención, un poquito como que lo que David hace contra Goliat, pues también responde a querer lucirse con la muchacha, ¿no? A querer quedar bien con la chica. Y también la parte de que, bueno, aquí en esta serie se explica, le dan una explicación a la cuestión de los gigantes. Ya decía yo el episodio pasado que en la Biblia de repente se nos dice que los gigantes murieron en el diluvio, pero de repente sin más a la Biblia se le olvida eso y había gigantes. Y había gigantes. ¿Cómo viste hasta ahorita la explicación que llevas visto en los capítulos que has podido visualizar acerca de los gigantes? Pues es como tratar de humanizar, de hacer real, ¿no? Lo difícil de explicar. La Biblia cuando habla de los gigantes, por ejemplo, que habla acerca de su estatura, el tema de la estatura de los gigantes es una locura, para nosotros, ¿verdad? Es como haya sido posible, ¿no? Entonces, sí, está interesante. Digo, aparece un personaje, ¿no? Una mujer llamada Orfa en la serie. No parece tener una referencia bíblica, pero igual enriquece la narrativa, ¿no? Aparece ahí como para profundizar en el conflicto que hay entre Israel y sus enemigos. Curioso que hayan elegido ese nombre, ¿no? Ajá. El nombre de Orfa. Orfa, si no me equivoco, había aparecido aparece en la Biblia, en el libro de Ruth. Sí. Entonces, pero bueno, está interesante. Sí, bueno, pues yendo un poquito más allá de la serie, creo que hay muchas cosas que poder analizar aquí. Y bueno, este es el relato, ¿no? Que finalmente, a mí lo que me gustó de la serie fue la tensión desde el primer capítulo, con esta pregunta que tú salías haciendo en el reel con el que promocionamos el día de hoy: ¿puede una piedra cambiar el destino de una nación? Y justo cuando David se va a enfrentar a Goliat, hacen pausa en el primer capítulo, y entonces toda la serie nos van a tener así como de en el momento ya que se den los fregadazos, ¿no? Y hasta el final nos van a presentar cómo es que termina esa historia, ¿no? Pero esta cuestión es complicada porque en la Biblia el relato de David tiene algunos asegúnes que la serie ha logrado como unificar y poner en una sola narrativa. Pero por ejemplo, en los estudios serios y académicos de la Biblia, pues nos dicen realmente cómo llega David al poder. Se presenta 2 veces dentro de la Biblia. Primero, en una se dicen que fue porque venció a Goliat, y en otra fue porque, como era músico, fue llamado a la casa real. Algunos estudiosos dicen, tú puedes pensar que como en la serie es una sola historia en donde ocurren las 2 cosas, pero los filólogos estudiosos dicen no, son 2 cosas. Y finalmente en la Biblia decidieron poner las 2 cosas. Y en la Biblia a veces ocurre esto: cuando hay 2 tradiciones de cómo ocurrió algo, nos lo ponen ambos. Claro. Ponen ambos relatos, ambas versiones, nada más que nunca nos... No es la primera vez que en la Biblia aparece eso. No, ¿qué podrías comentar sobre eso, Hugo? Híjole. Porque tú también eres maestro, ¿no? Es que nos vamos a cuestiones muy intensas. Miren. Olvídate del pastor ahorita, que hable Hugo el maestro. Claro, lo que pasa es que todo depende de cuál posición vamos a tomar de algo tan simple pero tan importante como definir en qué momento hayan sido escritos o, digo yo, confeccionados o arreglados o editados en última instancia los libros históricos. Digo, cuando nos vamos por una perspectiva como muy tradicional, conservadora, pues claro que nos gusta la idea de que estos libros hayan sido escritos no muy lejos de cuando hayan ocurrido los acontecimientos, ¿verdad? Y entonces
sí, esta idea, ¿no? De que el libro de Samuel, los libros de Samuel se llaman así porque fue justamente, haya sido Samuel el que los haya escrito. Sí. Pues por supuesto que suena muy romántico y suena muy bonito, pero es una locura pensar eso, ¿verdad? Entonces, más o menos las opiniones como más tradicionales van a ubicarlo alrededor del 700, más o menos antes de Cristo. Eso, una perspectiva súper conservadora. Pero la verdad es que es complicado y hay quienes, la mayoría de los estudiosos modernos lo van a colocar alrededor del 400 antes de Cristo y tú eres más hereje que yo, entonces seguramente hasta lo vamos a poner hasta mucho después. Entonces, yo creo que ese es la primera cosa que hay que decir. Depende de cuándo haya sido terminado de editar los libros históricos, es lo que vamos a poder observar, ¿no? Uh-huh. Entonces, asumimos, es una edición que recoge tradición oral, que recoge narrativas que han sido parte de la historia del pueblo de Israel o del pueblo judío. Uh-huh. Entonces, asumiendo eso, entonces ahora sí podemos decir, pues sí, no está peleado. Sí, probablemente sí hayan sido dos historias que el editor final, allá por ¿cómo le llaman? El escriba anónimo allá en el tiempo del posexilio, uh-huh, haya tomado y haya colocado ahí juntos, pues sí, porque obedecen a lo que la tradición oral les daba y con lo que contaban para poder como arreglar la historia que el pueblo judío necesitaba para poder tener identidad, para poder establecerse finalmente después del sufrimiento del exilio una vez más en el territorio de Israel. Entonces, pues sí, no está mal pensar. La Biblia hace eso desde el Génesis. La Biblia no tiene reparo, claro, en poder decir hay dos tradiciones, son igualmente de válidas para un grupo, para el otro, las dos van dentro del libro. A veces la queremos leer ya como si hubiera sido escrita de un solo golpe, en orden cronológico, de un solo tajo, y no es así. La Biblia reconoce la diversidad de la creencia. Y cuando queremos una creencia monolítica nos vamos a dar de topes con todas estas cosas porque ocurre todo el tiempo dentro de la Biblia. Entonces, si había dos tradiciones que eran famosas en ese entonces sobre el origen de David, la Biblia dice, vamos a poner ambas, ¿no? Y pasa también en la misma historia de David, antes de David con el rey Saúl. El rey Saúl recibe 3 unciones para ser rey antes de ser rey, y también los expertos dicen estos son 3 relatos. En uno de esos relatos Samuel unge a Saúl en secreto, en otro lo hace de manera más pública, ¿no? Y finalmente termina haciéndolo ya reconocido por toda la nación, la unción que recibe Saúl, ¿no? Entonces hay este tipo de circunstancias en las que la Biblia a veces pone dos cosas, ¿no? En el Génesis tú te encuentras como un relato de la creación en Génesis 1 y un relato de la creación en Génesis 2. Y ambos, el que es muy tradicionalista te van a decir, claro, pues es que el Génesis 2 explica más a fondo el Génesis 1, pero el que es estudioso académico te va a decir, son 2 relatos diferentes. Están puestos hay 2 nombres distintos de Dios en uno y en otro, y le van a rascar un poquito más, sí, y van a buscar hasta la tradición babilónica dentro del mismo relato, y claro, somos quienes somos, porque yo me considero en buena medida conservador, aunque no lo creas. Pues vamos a sufrir un poquito. Conservadores. Vamos a sufrir un poquito con ello, hasta que conciliamos que finalmente lo que está pasando en la escritura es que se está construyendo. Porque así es, está construyendo una nación que necesita un legado, que necesita una identidad, y que el relato finalmente es lo que trata de hacer, va tratando de darle identidad a la cual un grupo de personas puedan adherirse y puedan saberse una nación, ¿no? Eso sucede en lo que nos narra Génesis, está sucediendo en la narrativa de los libros históricos, ocurre durante el arreglo y edición de estos libros en el periodo del exilio y del postexilio. ¿Por qué? Porque la nación se sigue construyendo, así como nosotros, digo, es algo que ocurre con todas las culturas, siempre nos estamos construyendo, siempre estamos tratando de buscar identidad, y esas narrativas lo que hacen es justamente ayudarnos a eso, ¿no? La fe está en construcción y tenemos, por ejemplo, 4 evangelios.
4 versiones de la historia, tenemos 4 versiones de la historia, no es para que una sola versión triunfe encima de todas, ¿no? Y cuando los quieres armonizar te das cuenta así, pues es que este dice que esto pasó al principio y este pasó al final, pues la Biblia permite esa diversidad, ¿no? Por eso hay diversidad de escritores, diversidad de géneros, diversidad de maneras puestas, y aún dentro de un mismo libro o relato te encuentras cosas. Los estudiosos, Hugo, también discuten, por ejemplo, pues bueno, que existiera un reino unido de Israel, ¿no? Que realmente se sintieran como una nación en aquel entonces, porque pues era difícil que realmente se entendieran como una nación. Y el hecho, por ejemplo, de los números que tenemos de los ejércitos, tantas decenas de miles dentro de esa época, pues dicen también los arqueólogos y los estudiosos de la Biblia, dicen pues no era posible, no había tanta gente, ¿no? Más bien lo que se utiliza dentro de estos relatos son números simbólicos. Son números simbólicos que exageran, son números hiperbólicos, que están exagerados para poder enfatizar la victoria de Dios. No es que haya habido 300,000, 400,000, 500,000 en aquella época, que era difícil que una nación pudiera reunir esa cantidad de gente en el ejército, sino que más bien está exagerado para enfatizar la victoria de Dios. Al igual que, por ejemplo, las edades. Cuando se dice que fulanito tuvo tantos cientos de años, es más bien para enfatizar la obra de Dios, ¿no? Y el hecho de que se dijera, pues bueno, hay una nación y todavía no hay una nación, pues es también de esa forma. Pero es que hasta una lectura muy crítica del libro de Samuel en el periodo este de Saúl describe muy bien. Yo cuando doy clases yo lo divido en 3 tiempos. Uh-huh. Y a esta primera etapa, hasta en teoría hasta el tiempo de David, hasta ya entrado en el tiempo del reinado de David, uh-huh, yo le llamo la Confederación de Familias. Porque no son una nación, son un grupo de gente que andan más o menos juntitos, pero que ni siquiera se llevan bien entre ellos. Uh-huh. Por describirlo de alguna manera muy simplista, ¿verdad? Pero son una serie de familias y de ejes de poder que están distribuidos en todo el territorio de Israel, que realmente no están bien. De hecho, la narrativa del libro de los jueces nos dice que a veces hay pleito en algunos sectores entre ellos y ni siquiera todos participan. Me gusta que, por ejemplo, la canción de Débora describe muy bien que solo algunos respondían y otros se quedaban expectantes y otros decían que iban a ir y no respondían. ¿Por qué? Porque son un grupo de familias medianamente asociados unos con otros, pero que realmente no tienen interés en estar juntos, ¿no? Sí. Entonces, sí, basta una lectura como un poquito más crítica para darse cuenta que no son una nación. De hecho, ni siquiera en el tiempo de David tuvo que pasar un tiempo, de acuerdo, si fuésemos estrictos a lo que la narración del reinado de David nos da la Biblia, uh-huh, para darnos cuenta que pasó un tiempo y entonces finalmente toda la nación fue una sola, ¿no? Y decías hace un ratito acerca de, por ejemplo, de lo de Goliat, ¿no? Acerca de su altura, que se dice, pues bueno, casi era de los 4 metros, ¿no? Si realmente existían humanos así, y de repente se hacen falsos documentales en internet para tratar de rastrear esqueletos de gigantes, etcétera. Pero pues bueno, a veces también, pues como decíamos, no solamente las cifras de los ejércitos o de los años, sino de la misma altura se exagera para poder decir el tamaño de la dificultad, ¿no? Entonces, este recurso literario, la Biblia no duda en utilizarlo para poder decir que era un enemigo muy fuerte. No era necesariamente que medía más de 3 metros, ¿no? Algunos expertos incluso dicen, pues pudo que midiera como 2 metros, que para la gente de esa época pues era muchísimo, ¿no? No 3 metros, y de hecho pues hay escritos que como los rollos que fueron encontrados en Qumran, que dicen que medía 2.06 metros y no 3 metros como el texto masorético, que es de donde a lo mejor el resto de las Biblias bebe para poder hacer su traducción. Y con todo esto que estamos diciendo, no estamos negando el relato, no estamos negando que esto haya sucedido, que esto haya pasado, pero surge la pregunta en muchos hermanos y en muchas personas que de fe, que leen la Biblia y se llegan a preguntar, bueno, no, si David es el 14 veces tatara de Jesús, y ustedes están diciendo que todo esto de manera histórica
no es comprobable porque las excavaciones arqueológicas, porque los lingüistas, porque los filólogos, porque los teólogos y biblistas del día de hoy dicen, pues muy probablemente este es un relato más bien confeccionado. No sabemos exactamente cuál fue el hecho como tal, sino que tenemos un relato adornado. No estamos diciendo que sea falso, pero estamos viendo que hay muchas cuestiones que son agregadas, etcétera. ¿No se pone en riesgo la figura mesiánica? Es decir, ¿no se pone en riesgo la historicidad de Jesús? Que si Jesús es el descendiente de David, y David, por algunas circunstancias que hoy la crítica textual de la Biblia dice, esto no sucedió así, ¿no se pone en riesgo que Jesús sea verdaderamente el Mesías si ni siquiera tenemos certeza histórica de David, del linaje davídico? ¿Qué dices tú, Hugo? ¿Se pone en riesgo o no se pone en riesgo? ¿Quieres que yo responda eso? Sí, claro, por supuesto. Para eso se te trajo a este programa. Híjole. Lo que encontramos en la Biblia desde el Génesis es un relato de fe que fue producido para que la nación de Israel tuviera como un fundamento para poder construirse. Uh-huh. Y en ello, o a través de ello, Dios pudiera presentarse con ellos. Uh-huh. Y eventualmente pudiera llegar Jesús, para que a través de Jesús los seres humanos pudiéramos encontrar un camino para conocer al Señor. Es decir, porque yo creo que no es problemático, por la misma razón por la cual yo no creo que sea problemático decir que la tierra no se creó en 6 días. Ajá. O sea, es decir, claro que si hay algún hermano nuestro que es creacionista y que ha escuchado 1 y 1000 veces que todo fue creado hace 6000 años en 6 días naturales. De 24 horas. Pues por supuesto que él se va a jalar el cabello y va a quedarse calvo y va a gritar como loco, ¿verdad? Sí, yo lo sé, hermano, si estás oyendo esto, créeme que soy un hombre de fe, no soy un hereje, pero la verdad es que es difícil de sostener, o sea, es difícil sostener el relato de la creación tal cual, asumiendo una interpretación literal. Uh-huh. Pero de la misma manera que no es problemático o no debería ser problemático para nosotros cuestionar, bueno, ¿qué si no? Sí, es decir, bueno, no fue así, pues no pasa nada. Es un relato de fe a través del cual Dios se va presentando a la humanidad y nosotros el pueblo de Israel, lo que sea que eso signifique, fueron conociendo a Dios a través de estos relatos que están plasmados en la Escritura. Entonces no debe resultar problemático. Al contrario, encontramos el texto bíblico. El texto bíblico es la fuente a través de la cual nosotros vamos pudiendo leerlo y conociéndolo y tratando de colocar la tradición y la experiencia y la fe y la razón para poder a través de ello conocer nosotros a Dios. Entonces no me parece que sea problemático decir no existió. Pues no, sí, yo creo que sí existió. Seguramente está muy romantizado, así como está romantizado en la historia mexicana la figura de Benito Juárez. Que por cierto, yo siempre he creído que se parecen mucho el rey David y Juárez, ¿no? Benito Juárez, sí hay un paralelo muy interesante. Su origen, la manera en la que fue ascendiendo en el poder y demás, pues será historia será harina de otro costal. Pero igual tenemos cosas en la misma historia que nosotros asumimos que es verídica y que la hemos comprado porque así nos la enseñaron en 4º de primaria. Y las asumimos por ciertos y probablemente no lo son tanto. Entonces, ¿pero qué hace la historia? La historia nos da identidad, nos hace ser quienes somos y nos da una piedra sobre la cual podamos pararnos. Entonces yo creo que es lo mismo. A lo mejor mi respuesta es bastante vaga, pero no me parece problemático. O sea, bien. Al contrario, yo digo no. Bueno. Porque el pueblo de Israel conoció a Dios con eso. Y el Señor Jesús encontró en el pueblo, en Israel, el lugar donde él pudo nacer para que eventualmente nosotros pudiéramos conocer. Ya.
Ok, déjame dar un saludo a Lichita que acaba de enviar un corazonzote allá en TikTok. Lichita, un saludo, qué bueno que estás acá. Lichita es una amiga que conocía en TikTok, en algunos otros lives de ciertos streamers, pero está por acá y dice, Lichita se acaba de convertir en el fan número 1 del club de fans. Gracias, Lichita, por el regalito en TikTok y por convertirte en el fan número 1 del club de fans. Muy bien, muchas gracias. Y pues mira, sí, esta parte... A veces a la cuestión, antes de decir lo que voy a decir, vamos a leer lo que está diciendo Juan Carlos. Dice, ¿qué hay de los hermanos que creen que la Biblia es 100% escrita por Dios e incuestionable? Muchos de los movimientos de la sana doctrina no estarían de acuerdo en que parte del relato es adornado. Y es que aquí precisamente, justamente lo que está diciendo Hugo va por ese lado, ¿no? Hoy en día, de acuerdo al conocimiento que tenemos, conocimiento serio de las ciencias bíblicas, sabemos que esto ocurrió de esta manera, es decir, no es una creencia, tenemos certeza de cómo estos textos fueron escritos y adornados. Y aquí es importante reflexionar sobre dónde está fundada nuestra fe. La fe del cristiano está fundada en Cristo y nada más. Entonces, la fe del cristiano no está fundada en la Biblia. Ojo con lo que estoy diciendo. La Biblia te ayuda a conocer las historias del pueblo de Israel, historias de fe de otros, te ayuda a conocer a Dios, pero tu fe no está fundada en la Biblia. Tu fe está fundada en Cristo. Si Cristo no cambia, tu fe no tiene por qué tambalearse. Si la Biblia cambia, como tu fe no está fundada en la Biblia, tu fe no tiene por qué tambalearse. Entonces la Biblia puede tener todas las cuestiones arqueológicas, escriturales, interpretativas, etcétera, que pueden ir cambiando y que vayamos conociendo con la ciencia que tenemos cada día mejor, con los acontecimientos que ocurrieron, como los descubrimientos de los rollos de Qumran, etcétera, y modifica nuestra manera de entender la fe y los textos bíblicos, y eso no tiene por qué cambiar nuestra fe, porque nuestra fe no está fundamentada sobre un libro, y ojo con lo que estoy diciendo, ni siquiera sobre las doctrinas. Nuestra fe está fundamentada sobre Jesús. Y claro, punto, ¿no? Entonces, muchas de las veces los que estudiamos para teología, somos teólogos, somos biblistas, etcétera, lo que te hacen en las escuelas de teología es, bueno, te deshago tu fe y te la entrego y ahora te toca a ti armarla, ¿no? Como piecitas de Lego, te la rompí como te la enseñaron y ahora tú tienes que empezar a armarla, ¿no? Claro, no es un ejercicio destructivo, o sea, los seminarios te dan las herramientas que necesitas para poder empezar a trabajar, o sea, no es como que te dejan hecho pedazos y hazte bolas con lo que tú tengas. Pero sí es importante desconfigurar muchas cosas, porque muchas cosas las aprendimos de acuerdo al conocimiento que estaba disponible cuando nosotros nos lo enseñaron, pero claro, el conocimiento se sigue construyendo, ¿no? Y esto, hace ratito Hugo dijo algo que me llamó mucho la atención, dijo, créeme que soy un hombre de fe, por supuesto, porque después de haber aprendido todas esas cosas y de seguir aprendiendo todo eso, seguimos creyendo. Los que estudiamos eso seguimos creyendo. ¿Por qué? ¿Por necios, por aferrados, porque es nuestra zona de confort? No, porque encontramos que la fe va muchísimo más allá de eso. Que la fe es más que certezas materiales. La fe es certeza, como dice la misma Biblia, de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Entonces, la fe trasciende este tipo de situaciones en relatos. Entonces, los hermanos de la sana doctrina hacen muy buen énfasis en poder estudiar las escrituras, pero pienso que utilizan muchos bastones dentro de la fe, y es querer estar apoyados en certezas de las cuales no tenemos certeza, porque el conocimiento cada vez se va descubriendo y construyendo de nuevas formas, ¿no? Y pues bueno, una de las cosas que también podemos cuestionar a partir de esta serie, La Casa de David, es la siguiente, Hugo. No solamente la cuestión del Mesías, dijimos, no está en riesgo eso, porque creemos que Jesús trasciende, si es descendiente o no es descendiente de David, Jesús está más allá, ¿no? Para mí, que esas cuestiones escriturales. Pero bueno, una de las cosas que podemos reflexionar también a partir de esta serie y adentrándonos en esta historia es que, bueno, esta es la historia de fundación del reino de Israel, de la nación de Israel.
David gana porque Dios ama a Israel, o eso es lo que nos han contado, y por eso un pobre pastorcillo con 5 piedras usa una y le gana al gigante guerrero preparado y a todo el ejército de los filisteos y los derrota porque Dios pelea del lado de Israel. Y hay versículos como Deuteronomio 7, del 6 al 8 que dicen: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser ustedes más que todos los pueblos los ha querido Jehová y los ha escogido, pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová les amó y quiso guardar el juramento que juró a sus padres, los ha sacado Jehová con mano poderosa y los ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Y aquí la cuestión es: ¿Dios prefiere a Israel sobre otros pueblos, Hugo? Y lo primero que hay que decir es... ¿Sí Israel. O no? ¿Sí o no? Comprométete en este podcast. O sea, es Israel. ¿Qué es Israel? Ese es creo que la... Decía la Tigresa del Oriente: Israel, Israel, qué bonito es Israel. Gran canción. Yo esperaba todo menos que citaras a la Tigresa del Oriente, pero está bien. Estamos hablando aquí de teología seria, Hugo. Claro. Tiene que citar a la Tigresa del Oriente. Yo lo sé. Mira, lo primero que hay que decir es: ¿qué es Israel? Es la pregunta más complicada y simple de responder. Complicado porque hay discurso alrededor de Israel, ¿verdad? Hay discurso de fe, hay discurso religioso, hay discurso político. Entonces, ¿qué es Israel? Bueno, depende, ¿no? Israel allá como por el año 1500 antes de Cristo, alrededor del 1000 antes de Cristo, Israel es quién sabe qué sea, o sea, es una masa amorfa de gente que viven en algún lugar que no sabemos bien si entre Egipto, y luego hay un movimiento migratorio que se van a alguna parte del Medio Oriente. Después, entre el 1000 y el 500, 600, más o menos, son medianamente una nación. Y luego 2, o sea, también no queda muy claro. Y después en movimientos políticos bélicos, hay grandes imperios que están conquistando el mundo, y eso que era medianamente una nación se convierte más bien en un grupo poblacional que vive oprimido debajo de alguno de los grandes imperios del mundo, ¿no? Ya sea Babilonia, Asiria, Grecia o eventualmente el Imperio Romano. Entonces, ¿qué es Israel? Pues está difícil, ¿no? Porque lo que fue en algún momento una monarquía, una nación, y luego 2 dividida, después se convierte más bien en una provincia que es como medio gobernada por gente que medio ellos eligen, pero que más bien en algún momento son más bien como títeres políticos del jefe del mundo en turno. Entonces, ¿qué es Israel? Luego eventualmente pasan los años y ¿qué es Israel? Pues es un lugar que se encuentra, que durante los primeros 1000 años de la era cristiana se encuentra pues como en lucha de quién tiene el gobierno sobre Israel y sobre la capital, sobre Jerusalén, ¿no? Entonces, eso durante los primeros 1000 años, y eventualmente no me queda muy claro qué pasa después, y luego llegamos a un momento complicado de la historia, que es el siglo XX, cuando cuando se dan los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial y existe este odio masivo antisemita por un grupo de poder en el mundo, que desencadena una guerra y que eventualmente produce la creación del Estado de Israel, ¿no? Y entonces, vaya, a lo largo de todo lo que acabo de decir, pues Israel ha sido muchas cosas, ¿no? Bien ha sido una nación, bien ha sido bien ha sido una provincia, bien ahorita es un país, pero ¿quiénes son? Y yo creo que más bien la pregunta es, ¿el Israel, qué es el pueblo de Dios? Y yo diría, pues depende, ¿no? O sea, no sé. Sí, Israel, si Dios prefiere a Israel sobre otros pueblos, ¿no? Y la respuesta sigue siendo la misma, pues depende de qué es Israel, ¿no? Si somos estrictos con bueno,
Si tuviésemos en mente lo que el Nuevo Testamento, particularmente las cartas de Pablo dicen respecto a Israel, específicamente lo que Pablo dice en Romanos, que tampoco es como muy claro, ¿verdad? Pues diríamos, bajo la lupa, ¿no?, de lo que el apóstol Pablo escribe, que Israel es pues todo aquel que busca y que se acerca a Dios a través de Jesucristo. Ese es Israel, ¿no? El pueblo de Dios es todo aquel que ha buscado a Dios a través de Jesucristo y que de alguna manera entiende que ese es el camino para poder acercarse a Dios. Pues ese es Israel. Y me gusta que el apóstol utiliza esta analogía del olivo y el olivo silvestre y el injerto y no queda como muy claro lo que Pablo dice, pero básicamente lo que dice es, bueno, si estás injertado en el olivo, eres el pueblo de Dios. Y al olivo natural alguna vez lo desechó y te injertó a ti, pero también después también a ti te puede sacar si tú te portas mal, ¿no? Entonces, no sé, es complicado responder, sí. Es complicado responder porque hay un discurso religioso político con el cual yo personalmente no estoy como muy de acuerdo, y es asumir que el actual estado de Israel, el actual estado político de Israel, sea efectivamente el pueblo de Dios que la Biblia menciona. Un antisemita tenemos entre nosotros. Lo escuché como Hugo Chávez maldiciendo al Estado de Israel. Yo lucho mucho con esa idea. Respeto a mis hermanos que piensan de esa manera. Híjole, yo tengo muchas reservas al respecto. Especialmente por el contexto bélico que hoy estamos viviendo, uh-huh, y que está evidente en las noticias y en videos en YouTube y en cosas que suceden en redes sociales respecto a los desplazamientos masivos de personas, asesinatos terribles de personas, de hombres, mujeres, de niños, de gente inocente que están ocurriendo en el Medio Oriente, particularmente en contra del pueblo palestino. Entonces es difícil decir que sean el pueblo de Dios. Ay, preferido. No, que los consentidos del Señor, híjole, no lo sé. Bueno, este hombre respondió con palabras de hombre. Yo leeré la escritura de nueva cuenta, como un buen pastor que soy. Por supuesto. No es cierto, no, es cierto todo lo que dices, Hugo, pero la pregunta, dice aquí Arturo Martínez: somos descendientes de Abraham, no por ADN, sino por fe, herederos del reino, ¿no? Que es un poquito lo que tú estabas comentando, que en el Nuevo Testamento se dice, bueno, nosotros también somos parte de este pueblo de Dios, ¿no? Y en este versículo que hace un ratito leí de Deuteronomio 7, versículos 6 al 8, Dios le dice a Israel que lo ha escogido. Y yo siempre he hecho como una diferenciación entre, no es lo mismo ser escogido que ser preferido. No es lo mismo ser escogido, elegido para algo, que ser un consentido de, ¿no? Entonces no está por encima de eso y de nadie. Ha sido seleccionado para una tarea en específico, la de poder mostrar a Dios al resto de las naciones, no porque sea superior. Y en el mismo relato bíblico, en que leímos, dice, no por ser ustedes más que todos los pueblos los ha querido Jehová y los ha escogido, pues ustedes eran el más insignificante de los pueblos, sino por cuanto Jehová los amó. Entonces, por amor, dice a sus antepasados, ustedes vienen de Abraham, Dios le dijo a Abraham que lo amaba, por amor los he escogido, no porque ustedes sean superiores, sean mejores, sean más chidos que otros, tengan más bendición que otros, sino porque Dios es un Dios relacional y que cumple sus alianzas y que cumple sus pactos y que entonces se relaciona a partir del amor. El pueblo de Israel no tiene nada de superior en ninguna de sus facetas. Con esto no estoy diciendo que sea inferior a ningún otro pueblo, porque Dios ama en esa naturaleza, ¿no?, a todos los seres humanos. Y esta situación la vemos reflejada, como decíamos, que de repente vemos dos tipos de pensamiento dentro de la Biblia, pues lo vemos también reflejado en esta tensión. En el tiempo en el que Israel guerreaba y era un pueblo guerrero, vamos a ver libros como Josué o libros como Primero de Samuel, donde viene toda esta historia de David, de la serie, en donde se menciona Dios está del lado del pueblo de Israel, porque ellos tenían fe en ese Dios y entonces creían que ese Dios les podía ayudar a conquistar un territorio, a poder ganar dignidad, a poder ganar como unidad, a poder tener como los derechos en la manera en la que los pueblos de aquel entonces se relacionaban. Y los pueblos de aquel entonces se relacionaban a partir de la guerra.
y el poder decir tengo un lugar en este mundo y existo era a través de las cuestiones bélicas, ¿no? Pero de repente van a llegar los profetas como Isaías en el capítulo 2 de Isaías o Miqueas en el capítulo 4 de Miqueas, que van a hablar de un Dios universal que está llamando a todas las naciones, que ama a todos los pueblos de la tierra, incluso los que no son israelitas, los que no son judíos, y que los trae para sí mismo, ¿no? Y esto es lo que llamamos la revelación progresiva de Dios, ¿no? Dios deja dejamos de entender a Dios solamente revelado como exclusivo de un pueblo, y conforme vamos avanzando aún dentro de la misma lectura de la Biblia, ahí sí la podemos leer como cronológica, vamos enterándonos que Dios nos ama a todos, no solamente a un pueblo con el que está dispuesto a ir a sus batallas y a sus guerras, sino que nos llama a todos. Y para cuando llega Jesucristo, el llamado que Jesucristo hace pues es universal. Entonces, cuando vemos conflictos como los que estamos viviendo en estos tiempos entre Israel e Irán, entre el pueblo de Israel, el pueblo palestino, etcétera, conviene que no justifiquemos la violencia a partir de estos textos antiguos, ¿no? Sino que nos demos cuenta precisamente de que Dios ahora se muestra como este Dios universal, y tenemos que ir dejando la visión antigua y primitiva de que Dios solamente estaba de un lado de un pueblo, porque incluso desde un principio, como dice el texto de Deuteronomio, no fueron los elegidos por ser superiores, sino por amor, y el amor de Dios nos alcanza a todos nosotros, y ahora hemos llegado al conocimiento y al comprendimiento de que Jesús nos llama absolutamente a todos. Dice Holly Palafox: creo que Israel es todo aquel que cree, ama y obedece a Dios. Yo diría, yo le quitaría, estoy de acuerdo con esto que dice Holly Palafox, entiendo la esencia de lo que quiere decir, pero para efectos prácticos de cómo estamos viviendo en el mundo, yo le quitaría el sustantivo Israel. El pueblo de Dios es todo aquel que cree, que ama y obedece a Dios, y se puede llamar Israel, se puede llamar Apatzingán, Chilpancingo, se puede llamar como San Fulanito de las Tunas, se puede llamar como sea. En el territorio geográfico, el pueblo de Dios son las personas que aman, que creen, que obedecen a Dios, que luchan por la justicia, que luchan por la paz. Entonces, cuando enfrentamos cuestiones bélicas el día de hoy, ya no son como las veíamos en The House of David, en la casa de David, un pueblo contra todos los demás y Dios contra todos los otros pueblos, Dios en contra de los filisteos, Dios en contra de los amonitas, Dios en contra de estos pueblos que son adversarios, ¿no?, de Israel. Más bien el día de hoy sabemos que Dios está del lado del lado de la humanidad, y Dios no quiere estos conflictos. Dice Magali Márquez: ¿qué puede decir el Mario si su iglesia se llama Sion? No, yo no le puse el nombre a la iglesia. Yo cuando llegué ya le habían puesto el nombre de Sion. Y el nombre de Sion es muy simbólico porque es el monte en el cual Dios habla, ¿no? Es el monte en el cual está el templo del Señor, pero no es, precisamente no habla acerca de la superioridad de un solo lugar geográfico. Sí, pero reconócelo, Mario, eres sionista de closet. No soy sionista de closet. No. Es que yo creo que esa violencia, Hugo, está para estas series de la que estamos hablando. Sirve para canalizar esa violencia, ¿sabes? O sea, como el hecho de que David le gane a Goliat emociona, pero claro, se debe de quedar en una serie. No debe de trascender la pantalla. Qué bueno que este protagonista le ganó al otro. Punto. En la vida real, a nosotros nos toca leer esos relatos a partir de criterios reales. No podemos hacerlo a partir de criterios que encajen dentro de una situación meramente de fantasía. En la vida real esto no es un partido de fútbol, esto no es una pelea de box, esto no es David contra Goliat. En la vida real todos somos seres humanos y tenemos que ver por la paz de absolutamente todos y comprender que Dios está del lado de absolutamente todos los seres humanos. Dice por aquí Juan Carlos: para Dios todos somos iguales, y eso es lo que muchos hermanos en la fe no aceptan, incluso entre denominaciones. Y dice Eduardo: de closet. Serás tú, Eduardo, fíjate, serás tú 1000 veces tú, fíjate.
Yo, paz con todos excepto con el Eduardo. Declaro la guerra en contra de mi peor enemigo, que es el... No, no es cierto, Lalo. No, un abrazote. Aquí se te quiere, aquí se te quiere. Hugo, dice a Arturo Martínez, mi iglesia se llama Jehová. El pastor es el pastor sionista. Pues sí, les ponen de repente nombres bíblicos y les ponen... Bueno, qué bueno que no le pusieron Nimrod o Baal o... Yo conocí un pueblo en donde los hermanos les ponían nombres de ídolos de la Biblia nada más porque venían en la... Aparecer en la Biblia, Biblia. Padre. Nombre bíblico. Qué buena onda. Pero ya hablé mucho, Hugo. Dinos tú algo, por favor. No, es un discurso, perdón, nada más para cerrar el tema de bélico y los argumentos bíblicos que se extrapolan, que se exageran y que se utilizan para justificar enfrentamientos y situaciones así. Tienes toda la razón, o sea, somos seres humanos complejísimos, ¿verdad? Y este tipo de conflictos nos deben ayudar a nosotros, ¿verdad? A evitar a toda costa las confrontaciones que se dan, ¿no? Es complicado. Digo, ¿qué puedo decir? Pues que la Biblia no se puede utilizar para justificar la violencia. Nunca, jamás. Definitivamente no. Nunca más, porque ya se usó mucho para eso. Sí, o sea, llevamos 2000 años de historia en los que ha pasado una y otra vez. No sé si algún día han agarrado un libro de historia, amiguitos. Que se utilizan versículos para justificar el ir y enfrentarse a naciones enteras y destrozarlas. No. O sea, cuando llega a ocurrir en la escritura, está ahí, ese relato está ahí presente para ejemplificar, para darnos idea, para aclarar, pero nunca para justificar que vayamos contra malecitas y matemos a todo el mundo y no, jamás. Entonces, por favor, que ya no pase. Y bueno, y yendo hacia el último punto de la charla del día de hoy es, bueno, nos quedan 2 puntos, pero el penúltimo punto es, ¿qué sí podemos aprender de este tipo de historias? Si no es para justificar la violencia, si no es para creer la literalidad de estas cuestiones, pensar que Dios está del lado de unos y ataca a los otros, ¿qué sí podemos rescatar de la historia en específico de David en la Biblia y en la serie de House of David, la casa de David? Bueno, lo que yo podría decir es la maravilla del mensaje de la gracia de Dios, que Dios usa seres humanos imperfectos. Uh-huh. Que me gusta mucho, quizá porque me identifico por provenir de una familia que con David por lo de Betsabé. Mi familia es una familia, cállate, hombre. Mi familia es una familia integrada, en la cual mis papás ambos tenían familia, ambos tenían hijos y después nos integramos en una sola familia. Uh-huh. Entonces la imagen del David que está allá arrumbadito, lejecitos, lejos, donde nadie lo vea, porque ese es hijo de otra señora que terminó aquí en casa con nosotros, porque pues es mi hijo también, pero no es el hijo de mi esposa oficial. Esa historia me gusta mucho, porque describe la naturaleza de las familias hoy. O sea, las familias no son perfectas. El modelo perfecto de familia no existe. O sea, no, es un ideal que es difícil de encontrar. Y entonces el hecho de ver a un chamaco con un contexto difícil, con un grupo de medios hermanos que medio lo quieren, pero que más bien como medio lo toleran. Un papá que es como reacio, como duro con él. Hay una escena en particular en la cual David regresa después de haber hecho una hazaña, porque pues, básicamente salvó de una bestia a la familia de gente que estaba ahí. Uh-huh. Se para delante de su papá y su papá lo que hace es le da una cachetada durísima. Uh-huh. y le dice: no vuelvas a retarme. Esa crudeza es lamentablemente es tan habitual. Ese papá era mexicano, ¿no? El papá de David era mexicano. Es tan sencillo para muchos de nosotros el identificarnos y ver esa escena y decir: oh, yo era él y ese era mi jefe. Sí. Y dolerte y que te cale, ¿no? A lo mejor no fue una cachetada, pero probablemente sí fue un cintarazo. Y pensar que en medio de toda esa imperfección, la gracia de Dios es capaz de alcanzarnos. Uh-huh. y usarnos en sus divinos propósitos. ¡Ah, qué maravilla!
qué alentador es saber que, porque luego todavía hoy existe esta idea de que no, Dios no puede usarme a mí. O sea, tiene que usar a alguien más, que ese alguien más sí se portó bien, sí hizo lo correcto, sí cumplió con todos los requisitos. Sí, ese alguien más es Hugo Almanza. Pero yo definitivamente yo no soy, porque yo esto y aquello, y mi familia, y mi papá, y mi relación con los míos, y mi núcleo familiar no es el adecuado. Y oye, espérate, eso no es cierto. O sea, yo creo que describe muy bien lo vil, lo menospreciado que aparece de manera poética, ¿no? En la Biblia, ¿no? Y me ayuda a mí a decir, wow, sí se puede. O sea, Dios también me puede usar a mí. Dios también puede incluirme a mí en sus divinos planes. Y entonces eso me gusta mucho, ¿no? Saber, somos imperfectos, sí, ¿y qué? O sea, Dios es suficiente como para tomar todas mis imperfecciones y usarlas como a Él le plazca, ¿no? Entonces ese yo creo que es una de las cosas que yo más rescataría. Es muy hermoso lo que acabas de decir, porque en la Biblia no se nos habla mucho de la mamá de David. Aquí en la serie se le plantea como una mujer que era muy sensible a la voz de Dios, que era una especie de profetisa, que le enseña la cuestión de la poesía, que le enseña la cuestión de la música, pero que efectivamente es como parte del secreto amoroso del papá. Y él es un hijo espurio, ¿no? Y de repente pues la convivencia con los hermanos no es para nada buena, y eso es un buen midrash, es una buena explicación de por qué los hermanos se ve como que no lo quieren mucho, ¿no? Como una historia que antes ocurre en la Biblia, que es la de José y sus hermanos, ¿no? Pero claro. José sí era medio payasón, mira, no, yo soñé que ustedes me inclinaban y sácate para allá, yo también lo hubiera aventado al pozo. Pero de David de repente lo vemos así que es excluido, ¿no? Su papá presenta a todos sus hermanos para ser ungidos menos a él. Y lo explican de esa forma, y efectivamente la violencia intrafamiliar que hay, la familia disfuncional, el rechazo que vive David, el padre que a través de la violencia enseña, y que el giro de tuerca, que eso todavía no llegas ahí, pero es muy, muy hermoso la manera en la que presentan la relación familiar de David. O sea, no por los fregadazos, sino porque precisamente la obra de Dios actúa en la imperfección humana, ¿no? Y esto alguien podría decir, pues están dejándolo pues en meras metáforas. Pues precisamente las metáforas son hermosas, es poesía, es el lenguaje de Dios a través del cual podemos hacer accesible a Dios y podemos acceder a la belleza de la naturaleza de Dios aplicada en nuestra vida humana, ¿no? Y pues bueno, a mí me parece que lo que podemos aprender pues es precisamente eso, reconocernos como imperfectos, que estamos en las manos de Dios y podemos ser de verdad personas que pueden hacer cambios en sus propias historias familiares, y que pueden también, la cuestión de la tensión que de repente hay en David, como de que el mismo profeta Samuel se lo dice, ¿no? En ti veo gran luz y gran oscuridad. Esos somos los seres humanos. La tensión entre esas dos cosas, entre la luz y la oscuridad que hay dentro de todos nosotros, y hacia dónde nosotros decidimos canalizar y dirigir todo eso que hay dentro de nosotros, es la historia de David. Es un ser en el cual encuentras mucha luz y de repente pasas 2 páginas. ¿Qué pasó, carnal? ¿Que no estamos bien con Dios? Y porque justamente ahí está la belleza del relato. O sea, la Biblia nos regala con David una frase que nos fascina a algunos de nosotros: un varón conforme al corazón de Dios. Lo que sea que rayos signifique eso. Aquí Eduardo dijo, David era mujeriego conforme al corazón de Dios. Es que lo que signifique conforme al corazón de Dios, porque es una frase tan enigmática, porque nunca dice que es perfecto. No. O sea, es todo menos perfecto el tipo. O sea, vaya, ni soltero, ni siendo como caudillo, soldado, ni casado, ni papá. O sea, solo en el relato de que era un pastorcito y se enfrenta a Goliat, probablemente es la única parte que está como más idealizada, pero sí. Lejos de ahí, a mí me encanta que hay una idea que Andy Stanley repite muchas veces. Dice, eso de que Dios toma tus pecados y los echa a lo más profundo de la mar, no es cierto. Dice, no solo no olvida tus pecados, los
los documenta y después pone a todo el mundo a platicar respecto de ellos. Y el ejemplo más claro es David, o sea, todos no sabemos los asegúnes porque se encuentran en la Biblia. O sea, yo digo, por Dios que no exista un libro con todas mis historias, porque qué vergüenza que todo el mundo se entere de ellas. Y eso sí pasa con David. Entonces Pero en el día del juicio proyectarán tus pecados para que todos lo veamos. A mí me enseñaron eso de niño. Entonces, ¿qué significa que sea un corazón conforme al corazón de Dios? Si es un adúltero, asesino, abusivo, Chapulín. a veces está con los israelitas, pero de pronto en algún momento se va con los filisteos y juega con ellos. Ajá. Es traidor a la patria, a la patria a la cual después él se convierte en rey. Y es un pésimo papá. O sea, sus hijos se le van de las manos y hay, porque es trágico lo que ocurre con la vida de David en el relato bíblico, ¿no? O sea, sus hijos, hay un abuso, ahí hay un asesinato. Ni a Saúl lo traicionaron tanto. O sea, es increíble. O sea, y luego cuando el hijo, el que más le duele, hace un golpe estado contra él, él no hace nada. En vez de presentarse en contra de él, se va huyendo. Y, o sea, es terrible. Entonces, ¿por qué decimos que tiene el corazón conforme al corazón de Dios? A ver, ayúdanos. Porque ¿qué es eso? Bueno, aquí Magali Márquez ya acuñó una frase: David, hermano, ya eres mexicano. Por eso, tan mexicano es que escribió las mañanitas. Por supuesto. Ahí está, es el Salmo. Cuando les digan el Salmo 151, no, que nada más trae 150, el Salmo 151 son las mañanitas, exactamente. Dice Holly Palafox: la confianza que David tenía en Dios para derrotar a quien se burlaba y retaba al pueblo de Israel. Esa es una cosa también que podemos rescatar, más allá de la cuestión bélica, que la confianza que él tiene es absoluta. Y esto también es algo que define la frase Ish Kilbabo, que es un hombre conforme al corazón de él, de Dios, que es una persona que está dispuesta a tener fe, es una persona que está dispuesta a arrepentirse, es una persona que, a diferencia de muchos de nuestros políticos, ahorita que dices de la documentación de los pecados, hoy en día un político comete un crimen y lo que hace es tratar de taparlo y ocultarlo, y es capaz de pagar gente, matar gente con tal de que no se sepa esos oscuros secretos que tiene. David no, David escribe un salmo. El Salmo 51 para decir, me equivoqué y la regué en esto. David tiene un corazón que es capaz de reconocer mediáticamente que la regó y que estuvo mal, y eso lo hace también conforme al corazón de Dios, la capacidad de poder reconocer lo que está mal y transformarlo, ¿no? E ir hacia otro lado, ¿no? Dice Eduardo: era hijo de Cruz Treviño Martínez de la Garza. David, exactamente. Exactamente. Juan Carlos dice: Dios se sirve de la chusma. Ajá, hay gran referencia a la serie ahora de Roberto Gómez Bolaños del Chespirito, de chusma, chusma. Muy bien, exactamente. Esa es la parte de que sin importar cuántos defectos tengas o qué tan de abajo vengas, Dios puede usar tu vida, ¿no? Transformarla, guiarla. Y Holly Palafox dice: conforme al corazón de Dios, creo que es porque después de pecar se arrepentía, pedía perdón y cambiaba su manera de actuar. Creo que sí, estamos en armonía con lo que dice Holly Palafox. Muy bien, pues algo más, Hugo, que quieras decir. ¿Por qué la gente sí debería de ver la serie House of David? ¿Qué le dirías tú a alguien? Yo digo que la vean, pero que lean la Biblia. Ajá. O sea, ese sería mi ahora sí me pongo el cuello clerical. O sea, sí, véanla, pero lean la Biblia, ¿no? Es igual que The Chosen. De hecho, véanlo, está padrísimo, me encanta. Pero lean los evangelios, ¿no? Igual, Reyes, que está en Max, véanla, pero lean la Biblia, ¿no? También, comprueben, distingan lo extra que enriquece, pero que también puede perdernos de vista. Ojo, la serie es eso. O sea, cuando alguien se queja y dice, ¿cómo es posible? Es una serie, o sea, es una producción cinematográfica. Ajá. La intención es entretenernos. Entonces, pues sí, claro, va a tener elementos que alguna vez van a distar del texto bíblico, pues por supuesto, pero es una serie que me gusta, que acerca a mi generación, pero especialmente a la generación que viene después de mí. Los acerca al texto bíblico, genera interés
en la Biblia. Me gusta eso. O sea, que alguien se sienta a leer la Biblia y después venga conmigo y me pregunte, oye, ¿por qué dice esto? Yo creo que es el de los mayores placeres que yo tengo siendo pastor. Entonces, que el Amazon y que Max y que Netflix estén logrando esto, pues yo creo que es una ventaja, ¿no? En su momento, ¿no? Por allá por el 2003 lo logró The Passion of the Christ, ¿no? Nadie tenía ya en vista la narración de los evangelios y entonces Mel Gibson se atreve a hacer una película así súper sangrienta. Claro que luego ya nos enteramos que no está tan basada en la Biblia, sino en las visiones de no sé quién. Pues está bien, ¿no? Pero generaron lo mismo, esa nueva, avivar esa expectativa de conocer lo que el relato bíblico dice. Entonces yo creo que sí. Véanla, pero no se olviden que todo eso está en la Biblia, entonces lean la Biblia también. Sí, efectivamente. Bueno, pues muchas gracias a los Vitaescuchas, Vitalovers. Hemos llegado al final de este episodio. Y respondiendo la pregunta del título, dice ¿mito o verdad? Pues ya hemos hablado varias veces acerca de que en teología y en los escritos bíblicos, pues el mito es un relato precientífico, que no es necesariamente una mentira, sino una forma primitiva de explicar las cosas, que contiene verdades profundas de fondo, y en todos los escritos sagrados encontramos mitos. No son mentiras, como ahora lo quieren muchos entender, como el significado moderno de la palabra lo tiene, ¿no? Sino que son historias que utilizan diversos elementos narrativos para poder darnos a entender una verdad profunda. Y a nosotros nos toca descubrir de la mano de Dios, del Espíritu Santo, esas verdades profundas, ¿no? ¿Y quién escribe la historia sagrada? Pues a veces vemos que podemos pensar que en la historia secular, la historia sagrada la escriben los vencedores, pero Dios ha decidido escribir la historia sagrada a partir de los vencidos, de los que nadie toma en cuenta, a partir de los que no tienen un lugar preponderante en la política, a partir de los que no tienen un lugar preponderante en la sociedad, sino que son ciudadanos, personas de a pie, tú y yo, que estamos construyendo la historia sagrada hasta el día de hoy y que se sigue escribiendo, y que con nuestra reflexión y nuestra relación con Dios lo seguimos haciendo que estos relatos sigan teniendo vida, ¿no? Entonces yo diría eso a la respuesta. Dice Eduardo, usaré mi diezmo para pagar la plataforma y ver la serie. No, usa tu diezmo para bendecir a otra persona, hermano, y ya de otra parte de tus... mira, usa tu dinero, ya estás grande, ya tienes 18 años, hazlo como tú quieras, pero... yo te recomendaría que el diezmo, si no lo vas a dar a una iglesia, lo dones a alguien que lo necesita, ¿verdad? Y ya lo del el Amazon Prime, pues róbaselo a alguien, haz algo así, quebranta los mandamientos, algo de utilidad. ¿Cuál sería tu reflexión final, Hugo, en lo que se despiden nuestros Vitaescuchas, nuestros Vitalovers? Qué riqueza tenemos en la escritura y se nos olvida, ¿no? O sea, nos la pasamos queriendo entretenernos con cosas cuando la Biblia nos da suficiente para poder entretenernos bastante, pero además en el proceso vamos conociendo al Dios que está detrás de ese relato. Eso es maravilloso. Insisto, yo no tengo mayor placer en mi pastoral que alguien venga y me diga, a ver, ¿por qué dice esto? ¿Por qué pasó esto? A ver, explíqueme, ¿y qué significa? ¿Y dónde? ¿Y cómo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo pasó? Hace unos días recibí una pregunta de ese tipo, de un niño de 10 años, una de esas preguntas difíciles, y me encanta que eso suceda. Entonces, pues me gusta la Biblia, me gusta lo que me dedico, entonces, lean la Biblia. Muchas gracias, Hugo. Sí, para mí la reflexión final sería: reescriban la Biblia, agréguenle eso que le pusieron en The Chosen y agréguenle eso que le pusieron en la serie de la casa. Está más padre, fíjense, que la Biblia original. La Biblia 2 hay que sacar así. La Biblia 2, la leyenda continúa, esta vez Dios viene vengativo o algo así, un título que refleje realmente. No, creo que es muy importante poder ver estas series. Nos traen mucho... pues una manera diferente, incluso a los que nos dedicamos a esto, de poder entender las historias, ¿no? Y a mí me entretiene mucho ver la propuesta de los directores y los productores, ver qué es lo que hacen con las historias.
creo que lejos de ofenderme, para mí es wow. O sea, yo no sabía que se podía ver así la historia. Este detalle yo no lo había entendido de esa manera. Qué bueno que se siga utilizando los medios modernos para poder actualizar estas palabras que están allí, que dentro de la escritura, que siguen siendo las mismas, pero nuestra comprensión se va modificando. Entonces es importante que estos ejercicios se puedan hacer. Y pues muchas gracias, Vitalovers, Vitaescuchas, dice Eduardo, saludos a ambos, qué emoción verlos juntos. Ya el pastor Hugo Almanza fue muy solicitado, quiero decir, tiene fans por todos los estados de la república que estuvieron pidiendo, llegaron miles de mensajes a la bitácora del pastor, el chat, para poder solicitar que él estuviera aquí. Y si no hubiese sido de esa manera, no lo hubiésemos invitado porque nos cae mal, nos cae gordo el pastor Hugo Almanza, pero aquí estamos soportando por todos ustedes, gracias a esos comentarios que ustedes pusieron. Y pues bueno, qué bueno que... Qué loable tu labor, qué bárbaro. No, de verdad que me han comentado mucho que de los episodios que más les han gustado es cuando estuviste tú y cuando estuvo la pastora Ana Borunda. Entonces, pues... y la invitaremos próximamente. Dice Salomé, gracias pastores, qué interesante. ¿Por qué no me sale tu comentario, Salomé? A ver. Gracias pastores, qué interesante. Gracias Salomé. Holly Palafox, gracias a Dios por la pasión de ambos por enseñar las escrituras de manera que nos imaginamos todo lo que sucede en ella. Gracias Holly por ese comentario tan hermoso. Pues bueno, despídete, Hugo. Nada, saludos, gracias Mario y gracias a quien escucha y nos tiene paciencia. Les juro que yo soy normal en otros lugares. Este pelado saca mi lado más hereje, pero nos esforzamos por mantenernos en la ortodoxia. Aquí nos portamos bien, los Vitaescuchas lo saben muy bien. Pues bueno, recuerden que este podcast estará después disponible en plataformas digitales porque Facebook lo va borrando, así que estará disponible en Spotify, YouTube y otras plataformas, ya con edición, con audio, etcétera, para que lo puedan disfrutar de mejor manera mientras hacen el quehacer, mientras están desvelándose, mientras van manejando, para que se lo pasen a algún amigo o amiga y le digan, mira, este programita estuvo chido, escúchalo, estuvo interesante, fue sobre lo que hablamos el otro día, o deberías escucharlo por esto o aquello. Así que nos escuchamos la siguiente semana, estaremos informando acerca del tiempo y horario, porque viene para nosotros, la zona que yo pertenezco, un ejercicio de la iglesia a la cual pastoreo, que se llama conferencia anual, y pues bueno, veré cómo dentro de esos tiempos puedo acomodar una transmisión para poder estar con ustedes y cumplir con nuestra labor, para que el Eduardo deje de estar molestando y diciendo que uno no está haciendo su trabajo aquí, Eduardo, te estoy viendo, carnal. Pues bueno, esto fue la bitácora del pastor, el chat. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos escuchamos la siguiente. Bye bye. Esto fue la bitácora del pastor, el chat. Hoy escribimos una página más de este viaje infinito por la fe, la teología y la espiritualidad. Síguenos en Facebook, Spotify y YouTube para continuar explorando juntos. Y recuerda, cada paso en este viaje es una historia digna de ser contada. Hasta la próxima.